Durante siglos, los seres humanos que hemos vivido bajo las doctrinas de la Iglesia Católica hemos sido temerosos de vivir en el pecado. Según la Biblia, el pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina, y por tanto se denomina pecado a todo aquello que se aparte de lo correcto y de lo justo o que falte a lo que es debido. Pero, desde un punto de vista espiritual, ¿qué sería realmente el pecado y cuál sería su origen? El pecado no es más que un error, y su origen se encuentra en la ignorancia en la que vivimos la gran mayoría de seres humanos. ¿Y cuál sería esta ignorancia? Pues aquella que nos hace vivir inconscientes de las realidades del alma y que por tanto nos haría vivir esta vida sustituyendo dichas realidades por este sueño ilusorio de la realidad terrenal. Nuestra ignorancia nos hace vivir persiguiendo deseos, metas y objetivos, cuyo único fin sería el de complacer a nuestros sentidos o a nuestro ego, sin preocuparnos jamás por intentar ir más allá y por tratar de comprender que nuestra auténtica realidad es de naturaleza espiritual y que solo en el espíritu podemos hallar la verdadera felicidad. Y es por este motivo que las personas, en nuestra búsqueda de una falsa felicidad, transgredimos a veces sin darnos cuenta y otras siendo conscientes de ello, ciertas leyes espirituales y divinas cuya única razón de ser es la de ayudarnos a comprender que determinados tipos de conducta arraigan en nuestras mentes la ilusión que nos impediría alcanzar la auténtica felicidad. Y aunque los pecados son una realidad en nuestra vida y nos advierten de la existencia de ciertas reglas espirituales que no deberíamos transgredir, muchas religiones se han aprovechado de su existencia para hacernos creer que tras dichas leyes existe un Dios al cual podríamos contradecir que terminaría desatando sobre nosotros su ira divina en caso de no cumplir con su voluntad. Pero nada más lejos de la realidad. El Señor es parte de nosotros mismos y de nuestra vida diaria. Somos hijos de la divinidad, y nuestros pecados son simplemente errores que alejan nuestra conciencia de esta realidad espiritual. Pero como errores que son, si conseguimos identificarlos, podremos eliminarlos. Ningún ser humano está libre de pecado, pues es por este motivo que todavía encarnamos en este plano terrenal, y nuestra conducta será siempre imperfecta hasta que no hayamos establecido nuestra conciencia en la divinidad. Pero esto solo lo conseguiremos si hacemos un esfuerzo espiritual consciente y constante en el momento presente y sin abandonar, porque es de esta manera que un santo alcanzaría la perfección espiritual, pues no sería más que un pecador que nunca quiso abandonar. Así que, ¿por qué sería pecado, por ejemplo, matar? Pues porque la vida que hay en ti es la misma que hay en otros seres y negar a alguien el derecho a vivir supone negar la realidad de esta vida universal de la que tú también eres una expresión. De modo que, en términos espirituales, matar sería igual que suicidarse. ¿Y por qué sería, por ejemplo, pecado robar? Pues porque lo que niegas a los demás te lo estarías negando también a ti mismo, ya que el yo último de los demás sería también tu gran yo. Y es que el ladrón siempre terminará empobreciéndose a sí mismo, ya que al poner los deseos egoístas por encima de la realización de este yo universal, se separa de la única y auténtica fuente de la vida y de toda abundancia. Al robar a otros con el deseo egoísta de beneficiarnos a nosotros mismos, contraemos nuestra propia identidad en lugar de expandirla. En cambio, cuando nos entregamos a los demás, ensanchamos esa identidad. ¿Por qué sería pecaminoso mentir? Pues porque las mentiras nos separan de la realidad. Al mentir, las personas nos separamos del apoyo que el universo nos da en forma libre y bondadosa a todos aquellos que vivimos en armonía con sus leyes. El mentiroso destruye la base de todo cuanto desea en este mundo y acaba construyendo un castillo de arena. En cambio, las palabras de una persona veraz tienen en el universo el poder de unificar.
¿Y por qué sería, por ejemplo, pecado la lujuria? Pues lo sería porque la lujuria falsifica el amor y nos conduce en la dirección opuesta de la plenitud que confiere el amor verdadero. Y es que el amor auténtico es divino, es un entregarse a sí mismo y jamás es egoísta. La persona lujuriosa, al perseguir el propio placer en los demás, pierde su fuerza, aunque se engañe a sí misma creyendo que en realidad la está ganando, y se priva del gozo del alma, aunque se piense que ha conseguido la felicidad deseada. Al final, solo logrará crear y manifestar desarmonía consigo mismo y con los demás. La armonía es la expresión del amor, y la desarmonía la del egoísmo. La persona lujuriosa pierde la salud, la paz mental y la plenitud que cree encontrar. Cada vez se siente más cansada y nerviosa, y envejece prematuramente porque se priva a sí misma del amor divino, fuente del auténtico y eterno bienestar. Y con cada pecado sucedería lo mismo. Pecar es negar nuestra más profunda naturaleza, aquella vida infinita que es la realidad de todos los seres. Cuando las personas perseguimos los placeres de los sentidos, pronto manifestamos en nosotros una amarga saciedad, una angustiosa monotonía y un profundo descontento. ¿Y por qué sucede esto? Pues sencillamente porque nuestros sentidos físicos no pertenecen a nuestro auténtico yo, y en cambio nuestras necesidades provienen de nuestro interior, es decir, de nuestro verdadero yo. Pecar es fácil, pero los efectos de nuestros pecados no son tan fáciles de eliminar. Y es que al igual que cuando pelamos un ajo, nuestras manos se quedan con ese olor y podemos llegar a necesitar de varios lavados hasta conseguir que desaparezca por completo. De igual manera sucedería cuando pecamos. Con el tiempo, y a través de la práctica espiritual y de la meditación, la oración, las acciones correctas y por la gracia divina, logramos eliminar nuestros pecados y sus efectos en nuestras vidas. Y es que al final, para poder completar nuestro proceso evolutivo en este plano terrenal, todos deberemos purificarnos de nuestros pecados. Por tanto, ¿por qué molestarnos en hacer algo que luego nos tomará tanto esfuerzo el deshacer? Cuando los deseos agiten nuestra mente, debemos recordar siempre que cuando el éxtasis llega, todo desaparece. Nunca debemos identificarnos con los errores que hemos cometido. Somos hijos de Dios. Proclamemos, por tanto, nuestra eterna relación con Él. Y recordad que uno de los peores pecados es llamarte a ti mismo pecador, ya que en el mismo momento en que lo pensamos, abrimos la puerta e invitamos al pecado a entrar en nuestra mente. Definirnos según nuestras limitaciones humanas es profanar la imagen de Dios que atesoramos en nuestro interior. No te concentres nunca en tus defectos. Por el contrario, acuérdate siempre de las cosas buenas que has hecho y de la bondad existente en el mundo. Convéncete de tu innata perfección y ora al Señor para que te ayude poco a poco a manifestarla a través de tus palabras y de tus buenas acciones. Una habitación puede permanecer en la oscuridad durante miles de años, pero al iluminarla, la oscuridad desaparece al instante. De igual modo sucedería con el pecado. Intentar expulsar el pecado de nuestra mente sería lo mismo que pretender expulsar la oscuridad de una habitación golpeándola con un palo. Y es que, si nos concentramos en la ilusión, solo conseguiremos arraigarla más en nuestra mente. Preocupémonos de iluminar nuestro corazón con el amor de la divinidad mediante profunda oración y meditación, y la oscuridad se desvanecerá de nuestro interior como si nunca hubiese existido. Nunca cuentes tus faltas, solo comprueba que tu amor por Dios sea sincero y verdadero. A Dios no le importan nuestras imperfecciones, sino nuestra indiferencia. Si un día cubriésemos una figura de oro con una tela negra, podríamos llegar a pensar que la figura se ha vuelto negra. Eso nunca sucedería, porque a pesar de estar cubierta por una tela, nosotros seguiríamos sabiendo que la figura es realmente de oro. Y de igual forma sucede cuando conseguimos romper el velo de la ignorancia que cubre la luz de nuestra alma. Cuando lo conseguimos, volvemos a contemplar la inalterable belleza de nuestra naturaleza divina.
seamos siempre conscientes de la innata perfección que hemos recibido de Dios. El oro sigue siendo oro a pesar de permanecer sepultado bajo la suciedad acumulada con el paso de los siglos. Y nunca sintamos miedo de Dios. Contémosle las cosas que hayamos hecho mal mientras le recordamos que somos sus hijos. Eso es mucho mejor que gemir y lamentarnos diciendo: Señor, soy un pecador, soy un pecador. Todos nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, y ninguno de nosotros hemos pedido ser creados, ni tampoco ser tentados. Así que díselo sin rodeos: Señor, yo no te pedí que me crearas, pero ya que lo has hecho, has de liberarme. Háblale de este modo, pero siempre con afecto, porque a pesar de nuestros defectos, Él no tendrá más remedio que purificarnos de nuestras imperfecciones y devolvernos al hogar al que realmente pertenecemos. Y por último, recuerda siempre que el mayor pecado que existe es la ignorancia espiritual, pues es el que hace posible que todos los demás puedan existir. Un abrazo muy fuerte para todos, no olvidéis suscribiros al canal, quedo muy pendiente de todos vuestros comentarios y os espero en el próximo vídeo.